El proceso revolucionario que se gestó en América del Norte hacia la segunda mitad del siglo XIX fue encabezado por los habitantes de las 13 colonias inglesas, como respuesta a las medidas políticas y económicas que impuso Jorge III, rey de Inglaterra. Tras diversas acciones de rechazo, no del todo atendidas a las mismas por el gobierno inglés, los colonos dirigidos por personajes como Thomas Jefferson, George Washington, Benjamin Franklin y otros decidieron declarar su independencia y se constituyó en el primer país libre del continente americano. Esta guerra en América fue una extensión de la que se dio en Europa, como resultado de la rivalidad económica entre ambas naciones y los conflictos por la definición de los límites de sus posesiones coloniales al norte del continente americano. Con el apoyo de los colonos, las tropas británicas vencieron a las francesas, y por esa razón Francia tuvo que ceder a Inglaterra la región de Canadá y a España la región de Luisiana. Inglaterra no solo obtuvo una porción de territorio, cuyo control deseaba ejercer aún en contra de las ambiciones e intereses de los colonos. También heredó un déficit financiero que quiso sanear mediante la imposición de medidas políticas y económicas que afectaban a aquellos que residían en ese tiempo de forma de colonia. Así transcurrió el periodo entre 1763 y 1770, cuando se suscitó el hecho conocido en la historia de Estados Unidos de América como la masacre de Boston. Un grupo de trabajadores había protestado ante el local aduanal de Boston, resguardado por tropas inglesas, ocasionando una confusión que terminó con la muerte de 5 personas. Las 13 colonias de América del Norte tenían, para la segunda mitad del siglo XIX, una población de cerca de 2 millones de personas, 1,5 millones de blancos y 1,5 millones de esclavos. Los indios no eran parte de la sociedad, al contrario eran considerados enemigos. Gran Bretaña llegó a tener en 1778 en América del Norte cerca de 50,000 soldados, bien entrenados, alrededor de 18,000 mercenarios alemanes a los que contrató para la contienda. Empleó la mitad de su poderosa flota, infligió una serie de derrotas iniciales de los colonos y enfrentó a un ejército inexperto. Pero la guerra no fue un paseo triunfal para los británicos, como ellos lo predijeron.
A los estadounidenses les dio resultado rehuir batallas abiertas y atacar con escaramuzas. Eso los hizo más peligrosos que si tuvieran un gran ejército regular. Fue clave para los revolucionarios el desarrollo del fusil modelo Pennsylvania de gran precisión desde más de 80 metros. Es un arma más eficaz que las antiguas e imprecisas mosquetas. La situación se enconó de parte y parte y estalló la guerra. Los primeros tiros se cruzaron en Lexington el 19 de abril de 1775. En mayo se unió en la misma Filadelfia el Segundo Congreso Continental. Dictó disposiciones para organizar un ejército, nombró a 14 generales y los puso bajo el mando de George Washington, quien era un rico hacendado de Virginia de 43 años. El 4 de julio de 1776 el Congreso aprobó por unanimidad la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. John Adams, Thomas Jefferson y George Washington, que luego sería presidente de la nación, estaba entre los 56 miembros del Congreso, además del científico Benjamin Franklin. Durante la guerra murieron 14 de los firmantes. La declaración justificaba la guerra. Además, presentaba una larga lista de quejas contra el rey Jorge III de Inglaterra, pero la más trascendental era la argumentación por la independencia.